Por un tiempo estuve sola. Un día de la nada pensé que podría ser buena idea crear una cuenta en Tinder. No planeaba usarla mucho, solo llené algunos datos básicos, añadí una foto reciente mía y lo dejé así. Realmente no estaba segura de por qué lo hice, tal vez solo por aburrimiento. Pasé unos minutos navegando en Tinder, luego me aburrí y me olvidé de ello. Crear un perfil en Tinder por capricho no es típico para la mayoría de la gente, pero lo es para mí. Nunca he sido buena para comprometerme con un proyecto. Trabajaba en una pequeña tienda en el centro de la ciudad. No era mucho, pero me ayudaba a pagar las facturas y me mantenía ocupada. Me cuesta concentrarme porque tengo TDAH severo. Usualmente caminaba de vuelta a casa después del trabajo. La tienda estaba cerca, y me gustaba pensar que nadie me notaba ahí. Una tarde un hombre me envió un mensaje en Instagram preguntando si tenía novio. Le dije que no, y que tampoco estaba buscando uno. Mencionó haber visto mi perfil de Tinder y parecía confundido. Le expliqué que solo estaba curiosa acerca de Tinder. Él simplemente dijo «ah» y continuó la conversación. Me preguntaba cómo había encontrado mi Instagram, pero cuando le pregunté esquivó la pregunta. No hablamos mucho más porque estaba cansada y solo quería dormir. Eventualmente, me quedé dormida sin siquiera conectar mi teléfono para cargarlo. A la mañana siguiente, de camino al trabajo, noté el mismo coche pasando junto a mí varias veces, muy lentamente. Sus ventanas estaban tan oscuras que no podía ver el interior. Eso hizo que caminara más rápido. Nada raro sucedió en mi camino al trabajo, pero más tarde un hombre extraño entró en la tienda y solo me miraba fijamente. Podría no haber sido nada, pero se sintió raro. Al regresar a casa vi el mismo coche de nuevo. Esta vez, rápidamente me metí en el jardín de un vecino para asegurarme de que no me siguiera hasta casa. Cuando me escondí en el jardín del vecino, él salió y me preguntó qué ocurría. Le expliqué sobre el coche extraño que me había estado siguiendo. El vecino amablemente se ofreció a llevarme el resto del camino a casa, y acepté agradecida. Después de eso, no vi el coche por un tiempo. Sin embargo, pronto el conductor del coche hizo muy clara su presencia. Un día apareció en mi puerta, alegando que había encontrado mi dirección a través de Tinder. Me enfadé y le dije que no debería venir a mi casa. Sabía que estaba mintiendo sobre encontrar mi dirección en Tinder, porque nunca la había compartido ahí. Nunca supe cómo consiguió realmente mi dirección. Le dije con firmeza que se fuera y que no volviera. Pero más tarde, me volvió a enviar mensajes en Instagram. Para entonces me di cuenta de que era el mismo hombre de la tienda que me había estado mirando. Continuó enviándome mensajes durante meses, tratando de persuadirme para salir con él. Seguí rechazándolo porque no estaba en el estado mental adecuado para salir con alguien. Parecía incapaz de entender esto, pero persistía en conducir lentamente cerca de mi casa, observándome mientras iba y volvía del trabajo. Nunca más se acercó a mí en persona, pero seguía acechando por ahí. Un día, mientras caminaba a casa y vi su coche avanzando lentamente a mi lado otra vez, llegué a mi límite. En un momento de ira, lancé mi teléfono contra su coche, golpeando la ventana. Mi teléfono se rompió, pero el coche se fue rápidamente. Esperaba que finalmente hubiera entendido que no quería saber nada de él. Después de ese incidente desapareció por un tiempo. Sin embargo, aún ocasionalmente daba me gusta a mis fotos en Instagram. Pero pronto, incluso esas interacciones se detuvieron, y ya no me acosó. Esperaba que fuera la última vez que supiera de él. Debo comenzar diciendo que realmente no me gusta Tinder. Apenas salgo mucho, y simplemente me pareció una forma fácil de conocer gente nueva. Supongo que estaba abierta a encontrar a alguien para una posible relación, pero claramente escribí en mi biografía de Tinder que principalmente estaba buscando amigos. Después de innumerables mensajes de chicos que solo buscaban una aventura rápida, claramente nadie lee las biografías. Un hombre llamó mi atención porque mencionó un libro que aparecía en mi foto de perfil. Me sorprendió que notara algo más allá de mi cara y figura. Pasamos unos días charlando sobre libros y pensamientos, y parecía que compartíamos muchas opiniones similares. Entonces sugerí que nos encontráramos en persona. Primero me invitó a su casa y luego mencionó una fiesta en casa de un amigo. Me sentí un poco cautelosa, pero acepté visitar su casa, aunque no estaba segura sobre la fiesta.
Pareció estar de acuerdo con eso y se aseguró de que realmente fuera tan abierta de mente como había dicho. Habíamos estado discutiendo sobre diferentes formas de vivir, varias creencias, y cómo nadie debería ser juzgado por las suyas, y cosas por el estilo. Así que, cuando volvió a cuestionar mi apertura de mente, mi mente empezó a correr con conjeturas salvajes. Podría haber disfraces raros, o tal vez una habitación gigante de bebé con juguetes en su casa. Quizás una enorme estatua de alguna celebridad de Internet. ¿O incluso alguna extraña exhibición de peluches? Le aseguré que sí, que era muy abierta de mente. Conozco a personas con aficiones inusuales, y está bien para mí siempre que las cosas no se pongan demasiado extrañas. Me envió una dirección que estaba a unos 20 minutos de distancia, y me preparé para cualquier cosa. Cuando llegué, noté una cámara de seguridad apuntando al porche, lo cual parecía típico para ese vecindario. Cuando llegué me saludó con un abrazo, lo cual no me pareció raro, y me condujo a la sala de estar. Todo se veía sorprendentemente normal, lo que casi resultaba extraño en sí mismo. Fue a buscar unas bebidas, pero decidí no tomar ninguna. Siempre había sido cautelosa con las historias inquietantes sobre citas en línea. Después de un poco de conversación casual sobre una serie de libros y nuestras preocupaciones de que podrían arruinar el próximo libro, finalmente sugirió que fuéramos a ver su habitación. Acepté, tratando de ocultar mi creciente nerviosismo. Por un momento, consideré sacar mi teléfono para tomar una foto furtiva, pero me alivié al decidir no hacerlo. Caminamos por un pasillo hacia una puerta de aspecto simple, que él abrió lentamente. De inmediato, mi mirada se fijó en una bandera perturbadora colgada en la pared. Al mirar alrededor, se hizo evidente que coleccionaba artefactos de la Segunda Guerra Mundial, específicamente de una de las naciones del Eje. Había banderas, uniformes, insignias y cascos, todos marcados con un símbolo ampliamente reconocido y profundamente ofensivo. Esto no era el tipo de apertura de mente que tenía en mente. En otra situación, alguien más valiente podría haberlo confrontado, pero yo estaba sola en su casa y tiendo a evitar los conflictos. Cuando me preguntó si tenía alguna pregunta sobre su colección, rápidamente decliné y sugerí que volviéramos a la sala de estar. Pareció entender, cerró la puerta de la habitación y volvimos a la sala de estar. Para entonces, estaba abrumada por una mezcla de ira, miedo y decepción. Creo que notó lo incómoda que estaba, ya que no volvió a mencionar los objetos en su habitación. Sin embargo, la sensación inquietante permaneció. Sabía que no iría a ninguna fiesta con él, y definitivamente no lo vería de nuevo. ¿Cómo podía alguien que decía valorar la apertura de mente exhibir con orgullo tales objetos? Después de quedarme un poco más de tiempo, lo cual sentí que era lo suficientemente educado, hice una excusa sobre tener que regresar a casa por mis perros, que en realidad no tengo. Una vez más, pareció entender y me acompañó a la puerta. Esta vez, no intentó darme otro abrazo. En mi camino a casa, lo eliminé de mis coincidencias y luego eliminé Tinder por completo. Afortunadamente no fue agresivo ni visiblemente enojado. Al menos no conmigo ese día. Esta experiencia se convirtió en una advertencia, un recordatorio de la imprevisibilidad de conocer a extraños en línea. Siempre hay que ser cautelosa. Supongo que era inevitable. Intenté probar suerte con una aplicación de citas llamada OkCupid, lo cual, viéndolo en retrospectiva, quizás no fue la decisión más sabia. La mayoría de las personas encuentran pareja de la manera tradicional, pero me dejé influenciar por mi amigo Mike, quien se había aventurado en el mundo de las citas en línea. A pesar de las historias de éxito que flotaban por ahí, que parecían casi demasiado buenas para ser verdad, pronto me di cuenta de que la gente a menudo finge ser alguien que no es en estas plataformas. Cuando finalmente creé mi perfil, estaba tan emocionado como un niño en una tienda de golosinas. Me describí de manera sencilla, un chico de 19 años buscando a alguien genial con quien pasar el rato. Esperaba que eso fuera suficiente para atraer a alguien. Al principio mi bandeja de entrada estaba dolorosamente vacía. La primera respuesta que recibí fue un rotundo no, después de iniciar contacto. Eso dolió. No era poco atractivo ni raro, solo un chico promedio. Intenté no tomármelo a pecho y seguí adelante. Unos días después, una chica llamada Ana me envió un mensaje.
Mencionó que quería ser doctora, pero que tenía problemas financieros. La animé a seguir sus sueños, pero ella parecía llena de razones por las cuales era imposible. A medida que nos fuimos conociendo, Ana reveló que acababa de terminar una relación turbulenta y buscaba un nuevo comienzo. Le confesé que nunca había estado en una relación seria y esperaba encontrar a alguien especial. Aunque conectamos y compartimos muchas conversaciones, éramos cautelosos sobre encontrarnos en persona. Después de 4 meses de hablar, descubrimos una coincidencia extraña. Vivíamos a solo 3 casas de distancia, pero nunca nos habíamos cruzado. A pesar de vivir tan cerca, apenas conocía a mis vecinos, ya que prefería quedarme en casa. Era bastante divertido que Ana y yo hubiéramos sido vecinos y a la vez desconocidos. Decidimos encontrarnos en un lugar local popular entre los jóvenes del pueblo, un sitio que rara vez visitaba hasta entonces. Pronto empezamos a pasar nuestros fines de semana allí, tejiendo poco a poco nuestra vida social y haciendo amigos en común. La vida parecía maravillosa. Un año después de nuestra relación estaba considerando seriamente proponerle matrimonio a Ana. Ambos teníamos trabajos estables y todo parecía ir bien. Sin embargo, una tarde me llamó. Sonaba molesta y dudosa, luego colgó abruptamente. Le envié un mensaje, ofreciéndome a hablar cuando se sintiera lista, pero nunca respondió. Semanas después, cuando la volví a ver, parecía profundamente preocupada. Con el tiempo, a medida que parecía recuperarse, su comportamiento dio un giro brusco a peor, volviéndose cada vez más hostil. Los estallidos de Ana y su agresividad solo empeoraron. Me gritaba sin razón alguna y me golpeaba cada vez que le apetecía. Este cambio en ella era aterrador, y se negaba a explicar su comportamiento. No había justificación para sus acciones, y con cada episodio de abuso me sentía más seguro de que nuestra relación no podía continuar. Ella actuaba como si todo fuera normal, sin reconocer nunca sus tendencias violentas. Me di cuenta de que una relación amorosa era imposible bajo esas circunstancias, así que decidí terminar con todo. La ruptura ocurrió en un parque durante una reunión con nuestros amigos, lo que solo empeoró la situación porque me atacó públicamente. La reacción de nuestros amigos fue mixta. Algunos entendían por qué necesitaba dejarla, pero otros se pusieron de su lado, acusándome de causar su colapso. Su juicio me dolió, pero intenté superarlo. El beneficio fue escapar del abuso, pero el costo fue perder a muchos amigos, ya que nuestro círculo social se desmoronó. Después de nuestra ruptura, Ana se mudó, desapareciendo de mi vida. Me tomó semanas recuperarme, pero finalmente volví a OkCupid, con la esperanza de llenar el vacío que ella dejó. Me conecté con una nueva chica, ella, quien me contactó. Ella era directa y entusiasta, a pesar de mi inicial reticencia a compartir detalles personales. Ella me confesó sus problemas con la salud mental desde el principio, incluyendo la ansiedad social, lo cual al principio no me pareció un gran obstáculo. Hablamos durante casi un año antes de conocernos en persona. Cuando finalmente lo hicimos, sentí que ya nos conocíamos desde hacía mucho tiempo. Ella era más callada en persona de lo que había sido en línea, pero seguía siendo la persona que había llegado a conocer. Empecé a gustarle, y eventualmente comenzamos a salir, aunque visitarla era complicado debido a la distancia y al aumento en los costos de combustible. Ella era comprensiva cuando no podía hacer el viaje. La relación pasó por un mal momento cuando perdí mi trabajo, lo que hizo que viajar fuera aún más difícil. Ella, que vivía con sus padres y rara vez salía de su casa, se frustró porque no podíamos vernos con tanta frecuencia. A pesar de tener un coche, se negaba a venir a verme, y sus quejas crecieron cuando le expliqué mis limitaciones financieras. Después de una prolongada ausencia en línea tras nuestras discusiones sobre vernos, ella regresó con un tono diferente. Quedó claro que sentía que la estaba descuidando. Cuando sugerí que tal vez sería mejor que viéramos a otras personas, ella entró en pánico y amenazó con hacerse daño si la dejaba. Le advertí severamente que no hiciera ese tipo de amenazas, dejándole claro que involucraría a las autoridades si fuera necesario. Afortunadamente nunca repitió esa amenaza, lo que confirmó mi sospecha de que había sido un farol. Estaba decidido a no dejarme manipular más, así que terminé todo con ella de manera definitiva bloqueándola. Sin embargo, el problema no terminó ahí. Semanas después de nuestra ruptura, empezaron a ocurrir eventos inquietantes en mi casa. Vivía en una calle transitada,
lo que me hizo descartar inicialmente las perturbaciones nocturnas como actos aleatorios de vandalismo. Pero la situación se volvió personal cuando encontré algo familiar en mi camino de entrada, una pulsera de gelatina que sabía que pertenecía a ella. Las perturbaciones nocturnas escalaron hasta que alguien comenzó a lanzar piedras a mis ventanas, llegando a romper una. El incidente más aterrador ocurrió cuando alguien pintó palabras viles en la puerta de mi casa. Cuando descubrí otra de las pulseras de gel de ella cerca de mi puerta, se confirmaron mis sospechas. Temporalmente la desbloqueé para confrontarla sobre el vandalismo. Su respuesta estuvo llena de ira y confusión, cuestionando por qué ya no la amaba. Le dejé claro que su comportamiento manipulador y egoísta era inaceptable, y terminé la conversación de manera definitiva. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando tuve que llamar a la policía. Ella apareció fuera de mi casa, esta vez alarmantemente armada con un cuchillo, exigiendo que la enfrentara. A pesar de sus intentos de intimidarme, me quedé dentro, a salvo pero conmocionado. La situación terminó cuando la policía llegó y la arrestó mientras intentaba huir. Después de este aterrador encuentro, eliminé por completo mi perfil en la aplicación de citas y decidí alejarme de las citas por un tiempo. Al reflexionar sobre estas traumáticas experiencias, me doy cuenta de que ambas relaciones se habían vuelto peligrosamente tóxicas. Mis padres, quienes me apoyaron durante todo el proceso, estuvieron de acuerdo en que llamar a la policía fue la acción correcta. Aunque me dolió que ella enfrentara tiempo en la cárcel, sus acciones no me dejaron otra opción. Aún tengo la esperanza de que reflexione sobre sus acciones y cambie para mejor. En cuanto a mí, las cicatrices de estos encuentros me han dejado cauteloso a la hora de volver a la escena de las citas. Quizás me tome más tiempo sentirme listo para intentarlo de nuevo, pero por ahora, me estoy enfocando en sanar y seguir adelante. Hace unos años, cuando la aplicación de citas Tinder era muy popular, decidí probarla con la esperanza de conocer a alguien especial. Durante ese tiempo, conocí a muchas mujeres a través de la aplicación. Sin embargo, ninguno de estos encuentros se convirtió en algo serio. Podría compartir historias sobre cada uno de ellos, cada una llena de su propio tipo de rareza y problemas. Pero hay una experiencia en particular que realmente se destaca porque sentí que escapé por poco de una situación peligrosa. Se sintió como algo sacado de una mala película para adolescentes. En ese momento, ella era la única persona con la que coincidí, y tenía curiosidad suficiente para explorar a dónde podría llevarnos. Afortunadamente reveló su verdadera personalidad en nuestra primera cita, lo que me salvó de un desastre potencial. Su nombre era Laura, y creía ser muchas cosas. Miembro de un culto, bruja, seguidora de la Wicca, hechicera, y posiblemente más. No era el tipo de persona que solo practicaba estas creencias en silencio o de manera respetuosa. Laura realmente creía que tenía poderes mágicos, afirmando que podía realizar necromancia, entre otras hazañas sobrenaturales. Al principio estaba bien con sus creencias porque a menudo las personas pasan por fases o manejan sus creencias de manera equilibrada e inofensiva. Pero lo que pasé por alto fue que ella ya tenía 26 años y estaba profundamente involucrada en estas prácticas. Cuando hablé con ella por primera vez, no parecía demasiado intensa sobre sus creencias. Sin embargo, todo cambió cuando nos conocimos en persona para nuestra primera cita. Tuve que recogerla porque no tenía coche. Mientras conducíamos hacia el restaurante, la noche tomó un giro hacia lo extraño. Después de unas copas, Laura y yo decidimos ir a jugar bolos. No tenía amigos para encontrarnos allí. Solo fuimos a disfrutar el juego juntos. Antes de subir al coche cada vez, Laura realizaba un ritual de bendición. Al principio fue un poco molesto, pero pensé que dejaría de hacerlo después de algunas veces. Por curiosidad, le pregunté sobre sus creencias y me afirmó con firmeza: no es una religión, nací bruja, como si fuera lo más natural del mundo. No pude evitar sonreír ante su tono serio, aunque no pareció notar mi reacción. En la bolera, Laura intentó lanzar algún tipo de hechizo sobre su bola de boliche. A pesar de sus esfuerzos, era terrible jugando a los bolos. Casi me reí en voz alta cuando siseó y murmuró sonidos extraños a una persona que accidentalmente se acercó demasiado a ella. Parecía estar intentando un maleficio o una maldición.
Hice todo lo posible por contener mi diversión, porque no quería ofenderla justo después de conocerla. Pensé que tal vez solo estaba tratando de impresionarme demasiado. Sin embargo, pasó gran parte del tiempo observando a los demás, criticándolos rápidamente. Me di cuenta de que no podía estar con alguien tan crítica. Probablemente terminaría fijándose en mí también. Al final de nuestra salida, paramos en una tienda y luego nos sentamos en mi coche para hablar. Laura tomó algunas copas, su elección, mientras yo me mantuve sobrio. Comenzó a compartir más historias personales, revelando que una vez había hecho daño a una mascota cuando era más joven. Su explicación fue escalofriante. Afirmó que la mascota había intentado lanzarle un hechizo, creyendo que era un amante reencarnado de una vida pasada. La atmósfera se volvió tensa e incómoda mientras profundizaba en los detalles. Estaba genuinamente asustado, preocupado de que pudiera inventar alguna acusación extraña contra mí. La llevé a su casa, ansioso por terminar la noche. Cuando salió del coche se volvió y murmuró uno de sus extraños hechizos en mi dirección. Ya fuera una maldición o una bendición, no me importaba. Estaba simplemente aliviado de estar lejos de ella. Laura me llamó varias veces después de esa noche, pero nunca respondí. No podía arriesgarme a otro encuentro con sus comportamientos extraños e inquietantes. Entonces, ¿qué opinas? ¿Escapé de una situación peligrosa o me perdí algo potencialmente bueno? Honestamente, no veo ningún lado positivo en esa noche. Afortunadamente, más tarde conocí a alguien maravilloso a través de Tinder, quien ahora es una parte importante de mi vida, y estoy bastante seguro de que no está interesada en rituales oscuros. Tal vez algún día comparta más historias sobre mis otras citas, pero por ahora, esta experiencia con Laura destaca como particularmente extraña e inquietante. Su nombre era Elisa. Coincidimos en Tinder y rápidamente se convirtió en una buena amiga. Pasamos incontables horas chateando en línea, conociéndonos. Eventualmente movimos nuestras conversaciones de Tinder a una sala de chat privada y Discord, porque la aplicación de Tinder era un poco incómoda de usar. Elisa no usaba Facebook ni otras plataformas de redes sociales, excepto Tumblr. Eso era nuevo para mí, pero no me molestaba en absoluto. Incluso después de hablar durante casi un año en Discord, no habíamos discutido conocernos en persona. Ocasionalmente hacíamos videollamadas, por lo que estaba seguro de que estaba hablando con la verdadera Elisa, no con un impostor, algo común en línea. Finalmente, Elisa sugirió que nos encontráramos en su casa. Ella insistió en que la visitara, explicando que tenía varias discapacidades que limitaban sus actividades. Simpatizaba con su situación, así que acepté ir a su casa. Cuando llegué, Elisa me recibió emocionada y me hizo entrar. Lo primero que noté fue un olor terrible. La casa apestaba a humo de cigarrillo viejo, orina de gato y perro mojado. Podía identificar cada olor desagradable distintamente. Un hombre mayor estaba sentado en la mesa del comedor, posiblemente mirando facturas. Sus gafas estaban a medio caer por su nariz, y cuando me miró, casi parecía que me fruncía el ceño. Sonaba amigable, pero realmente no me miraba. Solo dije hola y seguí a Elisa más adentro de la casa, sintiéndome un poco incómodo en las áreas principales. En lugar de llevarme a una habitación trasera, me llevó al sótano, lo que me puso bastante ansioso. Afortunadamente no sucedió nada amenazante. Elisa se sentó en una gran silla, demasiado grande para ella, y comenzó a usar su tableta de dibujo. El olor en la casa era abrumador, y comencé a sentirme enfermo. No podía entender cómo Elisa no se sentía incómoda. Se concentró en su dibujo, ignorándome en gran medida. Me senté observándola, tratando de parecer interesado. Después de lo que pareció una eternidad, dejó de dibujar y simplemente hablamos. Elisa eventualmente compartió más sobre sus discapacidades. Afirmó que tenía headmates, que describía como varias personalidades viviendo dentro de ella que podían tomar el control en cualquier momento. Incluso les dio número a cada una y parecía pensar que era intrigante, pero yo lo encontraba inquietante. La situación empeoró cuando las cucarachas comenzaron a invadirme. Estaba disgustado, y supe que tenía que irme de inmediato. Al ver las cucarachas me asusté y rápidamente inventé una excusa. Le dije a Elisa que mi madre me había enviado un mensaje de texto necesitándome con urgencia y que tenía que irme de inmediato. Ella pareció creerme y me apresuró hacia la puerta.
Corrí a casa y antes de poder siquiera ducharme, mi compañero de cuarto comentó que olía como si hubiera venido de una morgue. Avergonzado, le expliqué que había visitado la casa de una amiga por primera vez y que no planeaba regresar. Después de una ducha rápida decidí terminar las cosas con ella. Fui en línea y le dije que quería ver a otras personas. Elisa reaccionó con enojo maldiciéndome. La bloqueé de inmediato. Ella intentó contactarme a través de mensajes de texto, afirmando que había estado hablando con uno de sus headmates, llamado Bill. La ignoré y bloqueé ese número también. Persistió, intentando contactarme a través de nuevas cuentas, pero bloqueé cada una. Eventualmente tuve que desbloquearla para insistirle que dejara de contactarme. A pesar de que seguía mencionando a sus headmates, fui claro con mis sentimientos. Parecía que ser directo era la única forma de hacerla detenerse. Más tarde, descubrí que este concepto de headmates era algo común en Tumblr, y me pareció trivial que alguien lo tratara tan a la ligera. Sin embargo, lo que realmente me perturbó no fue solo la interacción, sino la condición de su casa. Dejar su casa cubierto de cucarachas y oliendo horrible fue espantoso. Elisa era indiferente a los insectos, afirmando que tenían tanto derecho a estar en la casa como nosotros, lo cual no podía tolerar. Afortunadamente, años después conocí a otra persona, lejos de Tinder, y seguimos juntos. Intenté intervenir, pero él simplemente redirigió su furia hacia mí, acusándome de no apoyarlo y de hacerme la víctima. Ese fue el momento en el que me quebré. Me di cuenta de que finalmente se había acabado. Ya no podía tolerar más este abuso. Teníamos que escapar, pero él no había terminado. Subió las escaleras donde desató su ira en la habitación de mi hija. Rompió sus pertenencias y destruyó casi todo lo que ella apreciaba. Todo por un poco de maquillaje. Convirtió su santuario en un lugar de horror. Este acto de destrucción la traumatizó profundamente, pero nos mantuvimos firmes y le dijimos que habíamos terminado. Parecía desconcertado por nuestra reacción, pretendiendo que todo era normal y acusándome de exagerar. Mi hija no quería tener nada más que ver con él. Podría haber sido llamado padre, pero nunca actuó como uno. Nos fuimos y buscamos refugio en la casa de mi madre, planeando quedarnos allí hasta encontrar un lugar propio. Gracias a Dios no estaba legalmente atada a él a través del matrimonio. Eso habría sido un desastre aún mayor del que escapar. Yo era solo un joven que había terminado la escuela secundaria hace unos años, sintiéndome solo y bastante desesperado. Sabía sobre las aplicaciones de citas porque algunos amigos las habían probado, pero no estaba seguro debido a las historias aterradoras que había escuchado sobre conocer extraños en línea. Quizás debería haber sido más cauteloso y haber esperado, pero dudaba de mis posibilidades de encontrar una novia en persona debido a mi naturaleza nerd. Soy un poco introvertido, prefiero estar solo y raramente salgo, así que decidí descargar OkCupid en mi teléfono para ver si podía conseguir una cita. Sorprendentemente, hice un match rápidamente con alguien. Una chica que vivía cerca también usaba la aplicación. Se describía a sí misma como ruidosa y orgullosa. Desesperado por compañía, no fui muy selectivo con mis coincidencias. Solo quería que alguien estuviera allí. Ignorar el panorama general no era inusual para mí. Comencé a chatear con esta chica y eventualmente ella quiso venir a mi casa. Mi casa no era la mejor, pero no pareció importarle mucho después de hablar brevemente al respecto. Tal vez era mejor que no nos detuviéramos en eso. Nos llevábamos bien, incluso jugábamos videojuegos juntos. Parecía que las cosas podrían funcionar. Ella era relajada y amigable. Después de unas semanas, estábamos oficialmente saliendo y fuimos a varias salidas. Conoció a mis amigos, pero ellos no mostraron mucho entusiasmo hacia ella, lo que la hizo sentir excluida. Poco a poco comencé a dividir mi tiempo entre ella y mis amigos. Es difícil cuando tienes que elegir de esa manera porque a ella no le gustaba quedarse sola. Más tarde me di cuenta de que esta chica no tenía realmente amigos propios, lo cual inicialmente pasé por alto como una señal de advertencia. Así que intenté equilibrar mi horario para incluir tanto a mis amigos como a ella. Sin embargo, pronto sintió que no le dedicaba suficiente tiempo, y tuve que ajustar mis planes nuevamente. Llegó al punto en que veía a mis amigos con menos frecuencia, y pasaba más tiempo con ella para evitar sus quejas cada vez que intentaba salir sin ella.
Eventualmente dejé de ver a mis amigos por completo y pasé todo mi tiempo con ella. Los echaba de menos, pero estaba tratando de hacerla feliz y mantener nuestra relación. Un día se mudó a mi casa después de que la echaran de la suya. No tenía otro lugar a donde ir, y no veía cómo eso podría ser un problema para mí. Al principio, vivir juntos fue divertido, pero luego se volvió amargo. Lo que comenzó como bromas juguetonas escaló a un abuso verbal serio, que no pude manejar bien. Me di cuenta de que necesitaba el apoyo de mis amigos para lidiar con esto, así que invité a uno a pasar un rato. Solo pudo quedarse unas horas debido a su trabajo, pero incluso esa breve visita fue demasiado para ella. Se encerró en otra habitación todo el tiempo, molesta porque no estaba allí para soportar sus ataques verbales. Cuando se fue, ella me acusó de no preocuparme por ella y de querer escapar de ella. Le pregunté por qué no se había unido a nosotros, y afirmó que todos mis amigos la odiaban. No importaba cuánto la tranquilizara, no me escuchaba. Esta fue una señal de alerta importante, pero para entonces ya era demasiado tarde. Vivía conmigo y no tenía otro lugar a donde ir. Me quedé e intenté trabajar en nuestra relación, con la esperanza de que volviera a ser la persona amable que conocí al principio. Desafortunadamente eso nunca sucedió. Su comportamiento escaló a la violencia física. Cada vez que decía o hacía algo que no le gustaba, me golpeaba. Le dije que eso era inaceptable y que si quería quedarse, tenía que parar. No lo tomó bien e intentó discutir, pero fui firme. Quería que saliera de mi vida. Afortunadamente accedió a irse. Incluso mencionó que había encontrado a alguien más y ya tenía otro lugar a donde ir. Aliviado le dije que se fuera y lo hizo. Desde entonces ni la he visto ni he sabido de ella. La siguiente mujer que conocí a través de la aplicación parecía diferente. Era amable y mucho más callada que la primera. Nunca alzaba la voz ni decía cosas para herirme. Me abrí con ella sobre mis experiencias pasadas, incluyendo cómo mi ex me había aislado de mis amigos. Ella prometió no comportarse así, pero resultó que tenía otras formas de manipularme. Todo parecía perfecto hasta que quedó claro que solo me estaba usando para tener un lugar donde quedarse. Su plan final era que la llevara a la casa de sus padres y luego dejarme. Yo era ajeno y disfrutaba de su compañía, sin darme cuenta de las verdaderas intenciones detrás de su amabilidad. Luego estaba su hermano. Un día, apareció en mi casa buscando un lugar donde esconderse durante unos días. Sin mi consentimiento, ella lo dejó quedarse. Trajo drogas a mi casa y las consumía allí. Esto continuó durante meses hasta que finalmente lo confronté y le exigí que se fuera. Me amenazó con violencia, lo cual fue aterrador. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? ¿Por qué estaba sufriendo de esta manera? Mis amigos ahora dicen que mi error fue dejar que estas personas se mudaran demasiado rápido. Estoy de acuerdo con ellos. Fue ingenuo de mi parte confiar tan fácilmente. Desafortunadamente, su hermano no dejó mi vida en silencio. Seguía regresando, causando problemas. Arrojaba cosas a mi casa, la vandalizaba y peleaba conmigo en el patio delantero. Era una pesadilla que parecía no tener fin. La situación solo empeoró cuando hice que arrestaran a su hermano. Ella jugaba con mis miedos, sugiriendo que una vez que él saliera de la cárcel vendría por mí. Para escapar de esta amenaza propuso que nos mudáramos a la casa de sus padres en el norte. Hablé con sus padres, quienes dudaron pero eventualmente aceptaron dejarnos quedarnos con ellos. Rompí mi contrato de alquiler y nos mudamos a la casa de sus padres. Sin embargo, solo 3 días después de llegar, ella provocó una escena que llevó a que me echaran. Sentí que ella y sus padres me habían tendido una trampa por el arresto de su hermano. Torció la historia diciéndoles a sus padres que yo había sido el instigador de todos los conflictos pasados, lo que llevó a la necesidad de la fianza para su hermano. Me quedé varado, habiendo conducido a través de varios estados solo para ser traicionado y abandonado. Derrotado, decidí regresar a la casa de mis padres en busca de apoyo. Me dieron la bienvenida, pero la vergüenza de cómo se desarrollaron las cosas pesaba mucho sobre mí. 6 meses después, sintiéndome más estable, contemplé vivir solo de nuevo. De repente, mi exnovia me contactó, pidiéndome disculpas y queriendo que regresara. La ignoré, sospechando que había sido echada por sus padres, y ahora estaba desesperada. Esa fue la última vez que supe de ella. Desde entonces, he renunciado a las aplicaciones de citas. Si voy a conocer a alguien,
Será en el mundo real, donde pueda centrarme en mí mismo y en mis propios deseos. Mis amigos inicialmente estaban molestos por mi partida repentina, pero me han perdonado. La experiencia me enseñó el valor de las verdaderas amistades y el costo real de abandonarlas por aventuras inciertas. Ahora estoy bien y enfocado en mi propia felicidad. Aunque no tengo novia, he llegado a la conclusión de que no es tan esencial como solía pensar. La compañía es agradable, pero no necesaria. Estoy contento con la posibilidad de permanecer soltero, evitando los riesgos de caer en trampas similares nuevamente. En lugar de abordar el problema, ella dirigió su ira hacia mí, molesta porque había descubierto su engaño por accidente. Finalmente, admitió que estaba viendo a otra persona. A pesar del shock, le dije que la perdonaba. Pero luego dijo que se iba y que se llevaría a nuestro hijo con ella. Estaba demasiado agotado para estar enojado. Solo me sentía profundamente triste de que se fuera, y me sentía impotente para detenerla. Pero lo que realmente me sacudió fue que se llevó a Charlene, mi gata. Busqué por todas partes durante horas antes de encontrar una nota que decía que había tomado a Charlene y planeaba abandonarla al costado de la carretera. Este acto me pareció el colmo de la crueldad. ¿Cómo puede alguien que ha compartido una vida contigo, ha tenido un hijo contigo, traicionarte así, y luego cruelmente quitarte una mascota amada? Llevarse a Charlene fue lo más desgarrador que pudo haberme hecho. Nunca volví a ver a Charlene, y más tarde Amy me demandó por la manutención de nuestro hijo. Esta historia no termina bien. No hay redención aquí. Todo lo que queda es una profunda sensación de angustia al pensar en el destino de un hombre que terminó perdiéndolo todo, incluso a su querida gata. Había estado saliendo con esta chica Ana durante bastante tiempo, y estábamos a punto de comprometernos. Realmente creía que ella era la indicada para mí, pero resultó que no era la persona adecuada, ni era lo suficientemente estable como para compartir un hogar conmigo. Nuestra historia comenzó después de haber vivido juntos durante unos 5 años. Ambos teníamos trabajos estables, una relación fuerte y pasábamos mucho tiempo juntos. Su nombre era Ana. No era muy alta, tenía el pelo rubio y a veces tenía un temperamento rápido, aunque estaba trabajando en controlarlo. Yo era más tranquilo, y ella solía bromear diciendo que algún día una mujer se aprovecharía de mí por eso. Quizás tenía razón, pero seguía sintiéndose duro cuando decía cosas así. Un día Ana fue a trabajar, y su jefe le pidió que realizara una tarea. Ella argumentó que no era parte de sus responsabilidades laborales, aunque parecía que podría haberlo sido. La despidieron por negarse a hacer la tarea, y no recuerdo muy bien qué era porque lo que sucedió después fue mucho más significativo. Perder su trabajo significó que perdimos la mitad de nuestros ingresos. Las cosas habían ido bien antes, pero ahora tuvimos que recortar gastos, y creo que ella se sentía responsable de nuestros problemas. Para ayudar, devolví mi coche al banco para que ella pudiera quedarse con el suyo y encontrar un nuevo trabajo. Mientras tanto, empecé a tomar el autobús al trabajo. Eventualmente compré un coche más viejo, pero no importaba lo que dijera, Ana seguía sintiéndose culpable. Ana tomó muy mal la pérdida de su trabajo y comenzó a hundirse en una profunda depresión. Encontrar otro trabajo en nuestra área fue difícil, pero hice todo lo posible para apoyarla. Sin embargo, finalmente dejó de intentar. Un día, noté que Ana estaba actuando de manera extraña y admitió que estaba usando metanfetaminas. Me enfurecí, y creo que mi reacción estaba justificada. No quería drogas en nuestra casa. Le pregunté de dónde las había sacado, y me dijo que un excompañero de trabajo se las había dado, pero aseguró que no volvería a usarlas. Resultó ser una mentira. Empezó a consumir regularmente. Pronto me di cuenta de que los objetos de nuestra casa estaban desapareciendo. Ella estaba vendiendo nuestras pertenencias para financiar su adicción. Se había vuelto dependiente de la droga, y no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo se destruía a sí misma. Sentí que no tenía otra opción que darle un ultimátum. Dejar las drogas o nuestra relación terminaba. Ana tenía que irse. Se fue de nuestra casa por varios meses, y después de eso, venía y se iba de manera impredecible. Un día, alrededor de las 5 de la tarde,
Ana regresó a casa y me dijo que había dejado las drogas. Me sentí aliviado y la recibí de nuevo con los brazos abiertos. Sin embargo, Ana comenzó a traer amigos a nuestra casa que me ponían nervioso, porque también eran adictos en recuperación. Me mantuve en silencio hasta que sus visitas se hicieron demasiado frecuentes. Una noche los encontré fumando en el garaje. Los confronté y exigí que se fueran inmediatamente. Las cosas estaban fuera de control, y la apariencia de Ana estaba deteriorándose. Tenía ojeras profundas y llagas en la piel por rascarse bichos imaginarios. No podía entender por qué había tomado un camino tan destructivo, y temía que nunca se recuperara. Estaba aterrorizado de haberla perdido para siempre. Todo llegó a un punto crítico cuando un hombre apareció en nuestra puerta buscando a Ana. Afirmó que ella le había robado un alijo de drogas después de ganarse su confianza, y ahora la estaba buscando. Le dije que Ana ya no vivía conmigo y no volvería. Creí que me estaba amenazando, pensando que estaba mintiendo, pero yo estaba simplemente agotado por todo el caos. Imagina lo aterrador que es que un traficante de drogas aparezca en tu puerta, enojado y acusándote de algo que otra persona hizo. Fue una pesadilla. Quedarse en esa casa se volvió imposible. Simplemente no podía soportarlo más. Sin embargo, no tenía a dónde ir. Me tomó algunos meses, pero empecé a ahorrar dinero para mudarme. Mientras tanto, Ana continuó con su estilo de vida imprudente con sus nuevos amigos. Solo regresaba a mí cuando necesitaba refugio. Me negué a dejarla quedarse. Algunas veces la encontré escondida en nuestro patio trasero, y tuve que ahuyentarla. Estaba fumando allí, y yo estaba decidido a no permitir ese comportamiento cerca de mí. Con el corazón pesado, finalmente me mudé de esa casa, y no le dije a nadie a dónde me iba. Me mudé a una casa más pequeña y asequible en otra ciudad. Hoy en día a veces me pregunto sobre Ana. Espero que haya logrado cambiar su vida, pero a veces es difícil creerlo sin verlo. Espero que esté bien y haya encontrado un camino mejor, pero desearlo requiere mucho optimismo. Independientemente de su estado actual, sinceramente le deseo lo mejor y espero que encuentre su camino a través de las dificultades. De todas las chicas con las que he salido que tenían mascotas inusuales, esta no fue tan aterradora como la que tenía las arañas. Sí, ya he contado un par de historias antes. Así que, después de mi experiencia con la chica amante de las arañas, decidí darle otra oportunidad a Tinder para encontrar a alguien nuevo. No sucedió de inmediato, pero eventualmente conocí a 2 chicas más que no tenían mascotas extrañas. Eran agradables y todo, pero parecía que yo no era exactamente lo que estaban buscando. Verás, soy el tipo de chico que llevas a casa y de repente te das cuenta de que estás casado y te preguntas cómo sucedió todo. En términos más simples, soy un tipo muy normal. No puedo evitarlo, no me gustan las cosas emocionantes. De todos modos, ambas chicas eventualmente se fueron después de darse cuenta de esto, pero disfruté el tiempo que pasamos juntos. Un tiempo después, conocí a Jenna. Su perfil de citas la mostraba con una serpiente. Casi la descarto, pero decidí darle una oportunidad. No podría ser peor que la chica de las arañas, ¿verdad? Bueno, estaba equivocado y en lo cierto. No fue tan malo como la chica de las arañas, pero aún así, fue bastante complicado. Después de conocernos, Jenna tuvo una gran pelea con su casero y terminó siendo desalojada. Vi la mayor parte de lo que sucedió. Realmente no fue culpa suya. El casero simplemente era irrazonable. Dejé que Jenna se mudara conmigo, aunque solo nos conocíamos desde hacía unas semanas. Sabía entonces, y lo sé ahora, lo loco que suena eso. Absolutamente loco, ¿verdad? Sí, loco. Pero no soy una persona sin corazón, y honestamente no me molestaba demasiado. Cuando Jenna se mudó con su serpiente, pensé que podría manejarlo, ya que no era una araña. Honestamente, las serpientes son lo opuesto a las arañas, no tienen patas. Pero rápidamente descubrí que las serpientes no solo son asquerosas, sino también bastante escurridizas. No tenía idea de qué tipo de serpiente era, pero parecía que tenía algo en mi contra. Cada vez que tenía la oportunidad, la serpiente se escapaba de su jaula y se deslizaba por la casa hasta que la encontrábamos o decidía volver porque tenía hambre. Le dije a Jenna que tenía que asegurarse de que esto no siguiera pasando. Ya había lidiado con arañas antes. No estaba listo para empezar a lidiar con una serpiente suelta. Tal como predije, la serpiente volvió a escapar.
Una noche, la pateé accidentalmente en la oscuridad. Estoy seguro de que no la lastimé, pero decidió morderme con fuerza. Jenna se disculpó y volvió a poner a la serpiente en su jaula, esta vez colocando una gran roca sobre la tapa. También limpió mi mordida, insistiendo en que era para prevenir una infección. A pesar de eso, la serpiente seguía encontrando formas de escapar porque Jenna a menudo olvidaba asegurarse de que estuviera bien cerrada. Me mordió varias veces después de pisarla accidentalmente en la oscuridad. Finalmente, le dije a Jenna que tenía que irse. No iba a discutir más sobre la serpiente. Quería que ambos se fueran. Jenna había comenzado a descuidarse y se estaba volviendo bastante difícil vivir con ella, así que sentí que era el momento adecuado para que se fueran. Durante los 2 meses en que buscaba un nuevo lugar, la serpiente no se escapó ni una sola vez. Eso me pareció bastante coincidente. Después de que Jenna se mudó, las cosas volvieron a la normalidad. Tengo más historias sobre mascotas de mis citas, pero ninguna tan memorable como los incidentes con la serpiente y las arañas. He conocido a muchas chicas en Tinder, y entre las que tenían mascotas, puedo decir que prefiero mucho más a los gatos, o tal vez un conejo. Claro, los conejos huelen mal, pero al menos no se escabullen y te muerden en medio de la noche, ni tienen incontables crías diminutas que invaden tu espacio. Cuando entré a la fiesta en la casa de mi amiga Sara en el sur de Florida, sentí de inmediato que la noche sería diferente de lo que había anticipado. El aire apestaba a colonia barata, y la música se volvía tan borrosa que era casi imposible mantener una conversación. Escaneé la habitación tomando a la vista de extraños, riendo y bebiendo, sus caras iluminadas por las luces de neón. Me abrí paso a través de la sala de estar llena de gente tratando de ignorar la sensación de inquietud instalándose en la boca de mi estómago. La atmósfera se sentía extraña, como si todos estuvieran tratando demasiado de pasar un buen rato. Evité hacer contacto visual con los tipos espeluznantes que me miraban desde el otro lado de la habitación. Su mirada estaba haciendo que mi piel se volviera cruel en medio del mar de extraños. Finalmente vi a Sara charlando animadamente con un grupo de sus amigos. Me dirigí hacia ella. Aliviado de ver una cara familiar en medio del caos mientras me acercaba a ella uno de los chicos del grupo, me llamó la atención, me dirigió una sonrisa maliciosa y se acercó tranquilamente bloqueando mi camino. Hola hermosa. Arrastraba la respiración apestando a alcohol. ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este? Forcé una sonrisa educada. Mi incomodidad crecía a cada segundo que miraba a mi alrededor, buscando una ruta de escape de este tipo extraño. Fue entonces cuando lo escuché una voz fuerte y desagradable gritando un agudo yipe, una y otra vez como un... Me volví para ver a un tipo en la esquina de la habitación. Sus brazos se agitaban salvajemente, mientras repetía la misma palabra incesantemente. El sonido se agravó en mis nervios y se sumó a la abrumadora sensación de pavor que se había apoderado de mí. No podía soportarlo más. Me incliné cerca de Sara y le susurré al oído con la esperanza de ser escuchado por encima del ruido sin sentido en esta habitación. «Oye, Sara, ¿puedo hablar contigo un segundo?», pregunté con voz tensa. Sara se volvió hacia mí. La preocupación destellaba en sus ojos. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Me mordí el labio tratando de encontrar la respuesta correcta, palabras. «No tengo ganas de estar esta noche. ¿Podemos irnos temprano?». Sara asintió comprensiblemente, sintiendo mi incomodidad con una rápida disculpa a sus amigos. Me sacó del caos y me llevó al aire fresco de la noche. Mientras caminábamos hacia el auto, respiré aliviado, agradecido de dejar atrás el caos de la fiesta. Mientras nos alejábamos de la casa de Sara, y ella me llevó de regreso a la mía, la música fuerte se estaba desvaneciendo en la distancia. No pude evitar sentir una sensación de gratitud por tener un amigo que me entendía, sin necesidad de una explicación. Mientras miraba al cielo estrellado, supe que algunas noches estaban destinadas a quedar atrás. Recordé que está bien escuchar tus instintos y alejarte de una situación que no se siente bien. Estaba descansando en mi cama un par de semanas después de la fiesta épica en la casa de Sara, deslizando sin pensar Tinder mientras me desplazaba por los perfiles. Uno me llamó la atención. Me devané los sesos tratando de ubicar de dónde lo conocía. Pero nada hizo clic. Intrigado, deslicé hacia la derecha
e instantáneamente coincidimos, intercambiamos algunos mensajes, y él sugirió que nos uniéramos para una beber a pesar de no poder sacudirme la sensación de familiaridad. Acepté. Decidimos ir a un café en el corazón de la ciudad para nuestra cita. Llegó el día de la cita y mientras estaba sentada en una pequeña mesa junto a la ventana, sorbiendo nerviosamente mi café, él entró. Nuestras miradas se cruzaron y él sonrió alegremente antes de acercarse mientras se sentaba. Traté de sacudirme la sensación de que lo conocía de algún lado, pero permaneció en el fondo de mi mente. Charlamos fácilmente discutiendo todo, desde nuestras películas favoritas hasta nuestra mascota más grande. La conversación fluyó sin esfuerzo y me encontré disfrutando de su compañía más de lo que esperaba. Justo cuando comencé a relajarme y dejar de lado mis sospechas, de repente gritó, "Yuyu", con una voz aguda, lo que provocó que las cabezas se giraran en el café. Mis ojos se abrieron en estado de shock cuando los recuerdos de la fiesta en la casa de Sara regresaron. Él era el mismo tipo que había molestado a todos con sus arrebatos aleatorios y sus extravagantes payasadas esa noche. ¿Cómo pude haberlo olvidado? De ahí es de donde lo conocía. Mi diversión inicial rápidamente se convirtió en una mezcla de vergüenza y fracaso. Acababa de fallar y perder mi tiempo en esta cita. Notó mi expresión atónita al darse cuenta de su error. No pude evitar estallar en risas por la situación tratando de ocultar mis nervios y disgusto. Pronto se unió también. La incomodidad se disipó, y pasamos el resto de la cita recordando la fiesta y compartiendo una buena risa sobre su infame momento de jipe cuando la noche llegó a su fin. Me despedí de este tipo a pesar de sus travesuras tempranas. Era soportable, pero decidí no verlo. Solo era un chico de 19 años que buscaba sumergirse en el mundo de las citas. Tinder parecía el lugar ideal para comenzar. Realmente no me gustaba la idea de conocer gente en la vida real, ya que no tengo las mejores habilidades sociales, así que estás a punto de descubrir que lo que me pasó realmente no fue tan bueno. Una noche estaba en Tinder y coincidí con una chica llamada Trisha. Su perfil parecía el de cualquier otra chica, y como siempre, me llamó la atención porque ella era atractiva. Me sorprendió que coincidiéramos al principio, ya que honestamente no creía que fuera lo suficientemente bueno para la mayoría de estas chicas. Estuvimos hablando durante unos días, y ella me habló como si realmente estuviera a su nivel. Esto fue un poco extraño ya que no entendía cómo o por qué me estaba hablando de la forma en que lo hacía. Me estaba dando mucho más respeto del que la mayoría de las chicas me habían dado, e incluso estábamos planeando nuestra primera cita en una bolera local. Emocionado pero nervioso, llegué a mi cita con Trisha en la bolera. Estaba tratando de sacudirme el nerviosismo, pero sentí que necesitaba ir al baño cada 3 minutos cuando entré. Vi a Trisha sentada en una mesa con no uno ni dos, sino 4 de sus amigos. Mi emoción rápidamente se convirtió en confusión cuando la esperé sola. No esperaba una audiencia para nuestra cita durante toda la noche. Trisha y sus amigos parecían más interesados en reírse entre ellos que en conocerme. Me sentí como un pez fuera del agua tratando desesperadamente de encajar con el grupo. Cada bola de canaleta que rodaba era... Me encontré con una risa burlona que me hizo sentir cada vez más incómodo. Finalmente, pude soportarlo o contenerlo por más tiempo. Tomé a Trisha a un lado y la confronté sobre la situación. ¿Por qué me invitaste a salir solo para burlarte de mí frente a tus amigos?, pregunté. Mi voz era bastante obviamente herida y frustrada. La expresión de Trisha cambió de diversión a culpa y miedo cuando se dio cuenta del impacto de sus acciones en mí. No me enojé con ella, solo lo mencioné. Estaba totalmente tranquilo, pero la llevé a un lado lejos de ella. Amigos, a pesar de que nos miraban todo el tiempo, se disculpó conmigo. Pero no sé si lo estaba tomando en serio y si era sincero o no. Me explicó que sus amigos la habían desafiado a traer a un chico para ver cómo les iba en la dinámica de grupo. Lo que sea que se suponga que eso significa, creo que fue una excusa estúpida. Me sentí molesto y decepcionado. Le agradecí a Trisha por la velada y salí de la bolera después de despedirme de todos ellos mientras conducía a casa. Me sentí como si me hubieran tendido una trampa. Yo era un tonto, parecía un idiota, y sabía que la forma en que Trisha me hablaba era demasiado buena para ser verdad. En la vida realmente tienes que ganarte tu estándar, especialmente como hombre. Si una chica te habla como si fueras una celebridad,
O de alguna manera tienes su respeto, pero no has hecho nada para conseguirlo, entonces preocúpate. Preocúpate mucho, mucho. En los días que siguieron, reflexioné sobre la experiencia mientras me dolían las acciones de Trisha. También aprendí una lección sobre defenderme y no tolerar el comportamiento discapacitado de señoras. Salgo con gente a medida que pasa el tiempo. Poco a poco, puse al caballero en la bolera detrás de mí, usándolo como un trampolín en mi viaje a través del mundo de las citas, y aunque el recuerdo todavía me dolía, también sirvió como un recordatorio para nunca dejar que nadie me hiciera sentir pequeña o indigna otra vez. Me embarqué en el salvaje viaje de las citas en línea a la madura edad de 45 años después de que un matrimonio fallido me dejara sintiéndome sola y aislada. Estaba usando múltiples aplicaciones de citas en este punto, pero para mí, Tinder parecía ser la más exitosa y la que me permitía tener más citas. Yo la mayor cantidad de respuestas, ¿qué estaba esperando? Bueno, esperaba encontrar compañía y tal vez incluso amor en esta era digital. Deslicé el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha charlando con varias mujeres, hasta que me topé con un perfil impresionante que me llamó la atención, una mujer llamada Olivia. Olivia, que tenía 30 años, se describió a sí misma como una empresaria exitosa que disfrutaba viajar y salir a comer a restaurantes. Era increíblemente hermosa. Pronto entablamos una conversación después de coincidir. La conversación fluyó sin esfuerzo. Nuestras citas iniciales fueron lleno de risas, conversaciones estimulantes y una sensación de emoción que me había dejado y que no había experimentado en la vida durante mucho tiempo. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Supongo que es el sueño de todo hombre de 45 años. Espera, déjame reformular eso. El sueño de todo hombre divorciado de 45 años. Olivia parecía perfecta. Todo lo que había estado buscando en una pareja era un sueño. A medida que pasaban las semanas, nuestro vínculo se profundizó y me encontré engañando por su encanto y su buena apariencia. No sabía que Olivia tenía una agenda oculta que pronto desenredarse ante mis propios ojos una noche, unas semanas después. Olivia confesó su amor por mí y expresó su deseo de pasar el resto de su vida a mi lado. Abrumada por la emoción o cegada por ella, dependiendo de cómo lo veas. Prometí mi amor a cambio, ajeno a la trama que estaba a punto de desarrollarse a medida que nuestra relación avanzaba. Olivia comenzó a hacer solicitudes sutiles de asistencia financiera bajo la apariencia de varias emergencias e inversiones cegadas por el amor. Acepté voluntariamente, ansiosa por apoyar a mi amado. De cualquier manera que pude, sin embargo, las dudas comenzaron a apoderarse de mi mente a medida que sus demandas se volvían más frecuentes y extravagantes. Un día, un amigo cercano me advirtió sobre la dudosa reputación de Olivia y reveló un detalle impactante sobre sus relaciones pasadas y antecedentes penales. Sintiéndome traicionado y engañado, confronté a Olivia y le exigí una explicación por sus acciones engañosas. Para mi consternación, Olivia confesó fríamente sus verdaderas intenciones. Había orquestado toda nuestra relación para estafarme el dinero que tanto me costó ganar. Conmocionado y desconsolado, miré mientras la mujer que pensé que amaba se transformó en una estafadora manipuladora ante mis propios ojos. Furioso y traicionado y 50,000 menos, terminé las cosas con Olivia cortando todos los lazos con la mujer que había orado por mi vulnerabilidad y confianza. Aunque la experiencia me dejó marcado y cauteloso de futuras relaciones con mujeres más jóvenes, también me enseñó lecciones valiosas sobre el engaño cuando eliminé mi cuenta de Tinder y cerré el capítulo de ese tumultuoso capítulo de mi vida. Juré abordar el amor con precaución y escepticismo, sabiendo que no todo es lo que parece en el ámbito de las citas en línea, y así emerjo de las cenizas de un corazón desamor más fuerte, más sabia y más resistente que nunca. Sigilosamente, incapaz de quitarme la sensación de que algo andaba mal por un breve momento, consideré la idea de que podría ser mi cita, tal vez llegando tarde y tratando de encontrar el lugar correcto para encontrarse conmigo, pero cuando un auto se desvaneció en la oscuridad dejándome allí de pie, desconocido, supe en el fondo que no era él. Había algo en la forma en que se movía, casi como si me estuviera acechando. Decidí que era hora de irme.
Hice una decisión dividida de abandonar la misión y regresar a casa. La misión siendo una idea estúpida. Conocer a un chico de Tinder en un estacionamiento por la noche. Rápidamente me subí a mi auto. El motor rugió al salir del estacionamiento desierto. El camino por delante parecía interminable. Las luces de la calle se veían horribles mientras conducía mi mente. Corría con 1000 pensamientos quién estaba en ese auto. ¿Por qué conducían tan lento, casi burlándose de mí con su presencia? La sensación de ser observado. Permanecía en el fondo de mi mente, era como un instinto primario que me decía yo que no estaba a salvo. Bueno, ni siquiera me lo dijo. Me gritaba que no estaba a salvo para cuando llegué a la seguridad de mi propia casa. Estaba temblando físicamente. El alivio de estar detrás de puertas cerradas me invadió. Pero el recuerdo de esa noche permaneció en los rincones de mi mente. Durante unos buenos meses, esto sucedió hace un par de años, pero lo recordé bastante bien la otra noche, así que pensé en ponerlo en palabras y sacarlo de mi mente. Nunca descubrí quién estaba en ese auto, o cuáles eran sus intenciones con esa noche fría. Intenté enviarle mensajes una y otra vez. Incluso le pregunté abiertamente, «Oye, ¿eras tú en el sedán oscuro?», pero ignoró cada uno de mis mensajes como si de alguna manera me odiara. No le gustara mi apariencia o en realidad intentó secuestrarme, pero falló en el proceso o se escapó en el último minuto por alguna razón. Me senté solo en la habitación tranquila. Era la noche después de este encuentro. Los eventos de esa noche se repetían en mi mente como una película de terror en repetición. Me preguntaba qué pasaría si era solo un caso de mala suerte o si algo mucho más siniestro estaba a punto de pasarme. El misterio seguía sin resolver, un recordatorio para confiar siempre en mis instintos y nunca subestimar el poder del miedo. Después de todo, ¿en qué estaba pensando esa noche?